Apreciados hermanos, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a meditar en la palabra del Señor en el libro de Josué, en el capítulo 15. Y vamos a leer los versículos 13 al 19. Pero antes vamos a pedir la dirección del Señor. Oremos. Señor y Dios nuestro, les agradecemos por su amor, su misericordia, por permitirnos este tiempo de poder meditar en su palabra. Suplicamos la presencia de su Espíritu Santo en medio nuestro para que nos ayude a concentrarnos y escuchar su palabra solamente. Despójenos de todo aquello que pueda interferir en nuestra meditación. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dice la Escritura en Josué capítulo 15, versículo 13: Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesaí, a Imán y Talmaí, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, en el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y lo tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenez, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él le persuadió que pidiese a su padre tierra para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Amén. Habiéndose dado la conquista general de Canaán, ahora Josué tiene que distribuir la tierra, dando una parte a cada tribu de la forma como Dios le había ordenado que lo haga. Es decir, a las tribus más grandes, porciones más grandes, y a las tribus más pequeñas, menos tierra. Y además tenía que echar suerte para saber dónde le correspondía a cada tribu. En este capítulo que hemos leído, el capítulo 15, se divide en 4 partes, las cuales son las siguientes. La primera parte, la tribu de Judá recibe su herencia, versículos 1 al 12. En segundo lugar, Caleb conquista Hebrón, versículos 13 y 14. En tercer lugar, Caleb conquista Debir. Y finalmente, el punto número 4, incompetencia de Judá para expulsar a los jebuseos de Jerusalén, versículo 63. Vamos entonces a ver el primer punto, que tiene que ver con el territorio que recibe Judá, o la herencia que recibe Judá, y está en los primeros 12 versículos de este capítulo que hemos leído. La tribu de Judá es la primera en recibir la herencia, aunque Judá no fue el primogénito de Jacob. El primogénito era Rubén. Por ley de ese tiempo debería recibir primero y en doble porción. Pero Rubén no fue considerado
porque fue descalificado por su actitud vergonzosa y humillante para su padre al haberse acostado con Bila, la concubina de Jacob. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 35 y el versículo 22. En la bendición que Jacob da a sus hijos antes de morir, encontramos lo siguiente. En el versículo 4 del capítulo 49 dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, príncipe en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Esa es la bendición que pronuncia Jacob frente a Rubén. Pero Judá fue el cuarto de los hijos de Jacob y Lea. Pero cuando le dio su bendición fue diferente a la de Rubén. Y le dijo lo siguiente: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y esto lo encontramos en el capítulo 49, el versículo 8. Y es por esta razón que vemos a Judá tomando el lugar del primogénito al recibir la tierra. Además, Judá era la más grande de las tribus del pueblo de Israel. Y también sabemos, por lo que los estudiosos nos informan, que la tribu de Judá fue la que iba siempre delante en el camino por el desierto en esos 40 años que estuvieron caminando en el desierto. Dicen, iban adelante y además portaban el estandarte con el león de Judá. Se sabe también que a través de la historia ha demostrado que era la más importante de las 12 tribus, pues de la tribu de Judá habría de salir el rey David y su descendencia, siendo el mayor de todos el Mesías, a quien también se le conoce como el león de Judá. Este pueblo, es decir, Judá, había de preservar el verdadero culto de Dios, y Josué asignó casi la mitad de la parte sur de Canaán a esta tribu. Fue el territorio más grande que se distribuyó en todo Canaán. En toda esta sección de los versículos 1 al 12 encontramos los límites geográficos de Judá. Y si acudimos a un mapa podríamos apreciar que es la tribu más extensa y su ubicación por el oriente limitaba con Edom, los enemigos más fuertes que el pueblo de Israel tenía, y se extendía desde el Mar Muerto hasta el Mar Mediterráneo. Recordemos también que esta distribución fue por suerte, que es lo que Dios le había dicho a Josué, y que no sabemos exactamente cómo funcionaba ese sistema. Pero de esa manera entonces Josué recibe ese territorio. En segundo lugar, en los versículos 13 y 14 observamos nuevamente la actitud de Caleb conquistando Hebrón. En estos versículos encontramos a este extraordinario hombre, Caleb, quien en el capítulo 14, en los versículos 6 al 15, vemos que recibió su porción de tierra
que era la región de Hebrón, que se encuentra dentro del territorio de Judá, razón por la cual nuevamente es mencionado Caleb en este capítulo 15. Y en el versículo 13 de este capítulo 15 encontramos el nombre de la ciudad de Kiriat Arba, ciudad que era del padre de Anac. Esta ciudad es Hebrón. Lo importante de la historia de Caleb es que a pesar de sus 85 años y después de haber esperado por 45 años desde que recibió la promesa de Dios de que recibiría esa tierra, ahora ha llegado ese momento y Caleb no puede ocultar su entusiasmo por tomar posesión de ella. En el capítulo 14, versículo 12, Caleb mismo dice a Josué: dame pues ahora este monte, es decir, Hebrón, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y lo echaré como Jehová ha dicho. Caleb era consciente que esta tierra estaba ocupada. Además sabía que son ciudades grandes y fortificadas. Y además los ocupantes eran los gigantes anaseos. Pero en el versículo 14 encontramos estos tres nombres: Sesaí, Aimán y Tolmai, que eran los hijos de Anac. Estos eran la raza de los gigantes, de donde más adelante sale el famoso Goliat, que tenía atemorizado al ejército de Israel. Pero el relato bíblico nos dice que Caleb los echó de Hebrón. No se amilanó frente a estos gigantes y los expulsó porque tenía la plena seguridad de que Dios estaba con él. Sabía también que ese era el mandato que Dios había dado a todo el pueblo de Israel. Y eso lo podemos observar en Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al 2, cuando Dios dice de la siguiente manera: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios lo haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás con ellas misericordia. Este es el mandato específico que Dios había ordenado para todo el pueblo de Israel mucho antes de que entraran a la tierra de promesa. Y una vez más podemos ver que Caleb no era solamente un hombre paciente y perseverante, sino también un hombre obediente al mandato de Dios. Y era consciente de los riesgos que implicaba desobedecer al Señor y hacer alianza con estos pueblos paganos. Advertencia que también Dios les había dicho en el mismo capítulo 7 de Deuteronomio, en los versículos 3 al 5, donde les advierte de la siguiente manera, y es muy tajante
esta advertencia que Dios le da. Dice, y no emparentarás con ellos, no darás tus hijos a sus hijas, y no tomarás a su hija para tu hijo. Y le da la razón, le dice el por qué. Dice, porque desviarán a tus hijos de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruirás y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis su escultura en el fuego. Este ejemplo de obediencia es muy importante y que no solamente debemos admirar en Caleb, sino tratar de imitar en nuestra vida. Muchas veces el error del cristiano es que cuando entrega su vida al Señor no quiere deshacerse de algunas cosas del pasado, porque cree que no son perjudiciales o porque piensa que a la larga estas pueden traer circunstancias positivas, lo cual es al contrario. Y si vemos algunos de las otras tribus más adelante, eso fue lo que pasó con ellos, que no expulsaron del todo los ocupantes de su territorio. Iniciaron alianzas y al final fueron oprimidos por esos grupos a los que les permitieron quedarse con ellos. Hermanos, una razón poderosa de obedecer a Dios y despojarse de aquello que no es bueno. Y Dios, conociendo al pueblo de Israel, les advierte y le dice, no vayan a emparentar con ellos, no vayan a hacer alianzas con ellos, porque al final van a ser apartados del camino del Señor y van a ir tras otros dioses. Y hay varios ejemplos en la Biblia que podemos encontrar que cuando desobedecen el mandato de Dios, llegan a momentos en que tienen serios problemas y por consecuencia de no haber hecho lo que Dios les había encomendado. En tercer lugar, Caleb conquista Debir, otra de las ciudades que estaba dentro de esta región que le correspondía a Caleb. Y aquí una vez más encontramos a Caleb mostrando una gran vitalidad, como si fuera un joven en plena flor de su juventud. En esta oportunidad, subiendo contra la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Pero en esta oportunidad utiliza una estrategia diferente y Caleb lanza un desafío para animar a sus jóvenes guerreros diciendo lo siguiente en el capítulo 15, versículo 16. Dice, al que atacara a Kiriat Sefer y lo tomara, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Para muchos esto quizás suene un poco raro, pero recordemos que en esta época eran los padres los que buscaban con quién casar a sus hijas. Y Caleb vio aquí una gran oportunidad. Y por eso Caleb dice o lanza este desafío o este reto, porque él quería buscar un hombre que sea valiente y determinado para que fuera el esposo de su hija. Siempre los padres buscamos lo mejor para nuestros hijos, y aun cuando ellos a veces no lo entienden,
Pero aquí observamos que Caleb tiene esa actitud de buscar un varón valiente, esforzado, determinado y que podría ser el esposo de su hija. Frente a este desafío, frente a esta oportunidad que Caleb está dando a los jóvenes de su ejército, es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, quien se presenta para asumir este desafío, demostrando también mucho valor, logrando conquistar Kiriat Sefer y expulsar a sus ocupantes. Probablemente Caleb conocía las intenciones de Otoniel por la joven, de modo que no se sorprendió demasiado cuando Otoniel aceptó el desafío. Pero es interesante observar que con esta actitud valerosa, Otoniel logró 4 cosas importantes en su vida. Y estas 4 cosas son las siguientes. En primer lugar, derrotar a los de Kiriat Sefer, tomar posesión de la región y expulsar a sus ocupantes. Es decir, una victoria frente a estos ocupantes del territorio que les correspondía a ellos. En segundo lugar, consiguió que Axa sea su esposa. Probablemente algo que estaba dentro de sus planes antes que se lance a aceptar el reto. Lo cual significa que Otoniel puso todo su esfuerzo para cumplir con esta difícil tarea y regresar con vida para tomar su recompensa. Fue un aliciente, obviamente, para Otoniel, y eso le dio más valor y más deseos de lograr el objetivo. En tercer lugar, consiguió tierra para labranza, pidiendo la participación de su esposa, quien intercede ante su padre Caleb, como vemos en el versículo 18. Dice así: y aconteció que cuando la llevaba, él le persuadió que pidiese a su padre tierra para labranza, objetivo que Axa logró conseguir de acuerdo a lo que leemos en el versículo 19. Dice: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Caleb accedió a la petición de su hija y le concedió lo que ella estaba pidiendo. Ahora, pero esta actitud de Otoniel pidiendo a su esposa que intercediera por esta tierra muestra que Otoniel no solo es un valeroso soldado, sino también un hombre que se proyecta al futuro, se proyecta con su familia y les ofrece comodidades a su futura generación. Es decir, no está pensando solamente en el momento, sino se está proyectando hacia adelante y ve una posibilidad de conseguir ese lugar para labrar la tierra. Un hombre con visión, un hombre con determinación. Y en cuarto lugar, y creo que también es muy importante, evidentemente ganó el respeto de Caleb y del pueblo. No solamente del líder, que era Caleb, sino de todos los demás, el ejército y el pueblo en general, porque logró una hazaña: conquistar la tierra de Debir.
Ahora, y con el correr del tiempo, vemos que Otoniel forma parte de la historia del pueblo de Israel al convertirse en el primer juez de Israel. Y un juez que fue obviamente levantado por Dios mismo para liberar a Israel de la esclavitud a la que había sido sometido durante 8 años por manos de Husam Risataim, que era el rey de Mesopotamia. Ahora, la razón por la que fueron esclavizados fue por haberse apartado del camino de Jehová, justamente por no cumplir con lo que Dios había establecido de despojar a todas estas personas que estaban ocupando Canaán. Otoniel, dice la escritura en Jueces capítulo 3 versículos 7 al 11, que liberó a Israel de las manos de este rey de Mesopotamia. Y hubo paz durante 40 años que vivió Otoniel, después de reconquistarlos, podríamos decir. 40 años que vivió y 40 años que hubo paz en el pueblo de Israel. Entonces miren, Otoniel, obediente, valeroso, intrépido, ¿no?, logró este objetivo y jugó un rol importante dentro del pueblo de Israel. Y en cuarto lugar, encontramos un aspecto negativo de la tribu de Judá, y es la incompetencia de Judá para expulsar a los jebuseos de Jerusalén. Dice en el versículo 63, el último versículo de este capítulo: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Claramente se ve aquí la incapacidad que sintieron y tuvieron la tribu de Judá por no poder expulsar a estas personas que no eran parte del pueblo de Israel, pero que vivían en Jerusalén. Esta actitud va a ser una constante que vamos a encontrar de este capítulo hacia adelante en algunas de las tribus que no cumplieron con este objetivo de arrojar o expulsar a los ocupantes de sus tierras conquistadas. Y esta actitud de no poder arrojarlos traería consecuencias muy negativas a Israel, como hemos visto con el caso de Otoniel, que tuvo que ser levantado por Dios para rescatar al pueblo de Israel que había caído en esclavitud y que estuvo en esclavitud justamente por haberse alejado del camino de Dios. Un alejamiento que fue producto de no eliminar a estas personas que tenían doctrinas diferentes, que tenían religiones paganas, que tenían dioses paganos, los cuales lo hicieron retroceder al pueblo de Israel en el sentido de adoración a Dios. Y por eso Dios se molesta y dice que permitió que sean esclavizados por el rey de Mesopotamia. Y es Otoniel quien tiene que ir al rescate. Entonces, esta es la actitud de muchos de nosotros hoy en día, cuando no queremos deshacernos de aquellas cosas que el Señor nos dice que quitemos de nuestra vida.
Y simplemente ponemos justificaciones, ponemos excusas, decimos, más adelante lo voy a hacer. No hay prisa, tengo tiempo para hacerlo. Ahora todavía puedo manejarlo, la situación. No hay problema, no hay por qué alarmarse. O también podemos decir, no me incomoda mucho, ¿no? Es algo que está ahí, pero no es de tanta preocupación, como que minimizamos las cosas. Hermanos, cuando esto hacemos, lo que ahora parece inofensivo o que lo tenemos bajo control supuestamente, nos hace caer en serios problemas. Y porque no obedecimos a lo que Dios nos manda, enfrentando estas dificultades, eliminando estas cosas negativas, cuando era el momento de hacerlo, el Señor nos dejará y caeremos en las garras del enemigo, porque no hicimos caso lo que el Señor dice. Y nuestra vida a veces tiene esas cosas que no nos deja desprendernos totalmente del viejo hombre. Estimados hermanos, esto nos indica que debemos ser obedientes, y cuando Dios nos habla debemos actuar inmediatamente. El error de muchos hoy en día es pensar que actuar de esa manera es ser muy exigentes con nosotros mismos y que no deberíamos ser tan pegados a la letra. Es más, cuando un cristiano fiel hace lo que Dios le ordena, los demás lo ven como algo raro, algo extraño, o peor aún, lo tildan de ser un fanático. Pero no olvidemos que esos son artimañas del enemigo que usa para desanimarnos a los cristianos y apartarnos del camino del Señor. No tenemos que cuestionar la orden que Dios nos ha dado. No tenemos que racionalizar las cosas de esa manera. Simplemente tenemos que leer la palabra. Y si nos dice no hagas esto porque no es bueno, simplemente dejarlo. Lo cierto en todo esto, amados hermanos, y volviendo al caso de Judá, es que si amamos a Dios y somos obedientes, no tendremos sorpresas desagradables en el futuro. Y miren ustedes lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y note allí, estimado oyente, que el mandato es guardar mis mandamientos. No dice algunos de mis mandamientos o los que tú creas convenientes. Dice simplemente guarda mis mandamientos. En el caso que estamos mencionando de Judá, observamos que ellos tuvieron algún problema con cumplir todo este mandamiento y no desalojaron a todos los que estuvieron allí. Dejaron una parte con los cuales hicieron alianza, buscaron acomodarse a vivir juntamente con ellos. Probablemente tuvieron algún argumento para defender esa situación, para justificar por qué no pudieron echarlos. Pero cualquiera que sea su argumento,
frente a lo que demostró Caleb, no hay argumento que quede en pie, realmente. Porque miren ustedes, cuando Judá tiene que conquistar, era un ejército grande, era la tribu más numerosa, la tribu que tenía el ejército más bien formado, y lo que ellos iban a conquistar no eran gigantes. En cambio, Caleb eh, tiene que enfrentar a ciudades fortificadas y además ejércitos conformados por gigantes de aquella época. Por otro lado, Caleb, repetimos, ya era anciano, pero él fue victorioso. Y la razón es la siguiente, que Caleb confiaba en Dios. Y si vemos en el versículo 14, aun cuando Caleb sabía que estaba ocupada, que eran ciudades fortificadas y que sus ejércitos eran de gigantes, él dijo: Jehová me ayudará a librarme de ellos. Él sabía que estaba Anac y sus hijos y su ejército, pero él dijo: el Señor es el que me va a ayudar. Y eso es lo que demostró durante todo este tiempo. Y eso es lo que le ayudó a que Caleb, en primer lugar, sea paciente. Esperara por 45 años recibir esa tierra que había prometido Dios cuando ellos fueron como espías a ver el territorio de Canaán. 45 años, porque dice que esa promesa lo recibió cuando tenía 40 años y ahora tiene 85. Por eso también el entusiasmo y el ánimo que él tiene de conquistar ya esos territorios. Hermanos, la clave para el éxito, según lo que vemos en la vida de Caleb, es la obediencia, y una obediencia en el tiempo adecuado, es decir, cuando Dios te dice que lo hagas, no cuando uno cree que es tiempo de hacerlo, cuando el Señor te lo diga. Hermanos, si vemos la vida de Caleb, es una vida de verdaderamente un gran ejemplo. Un hombre íntegro, un hombre dependiente de Dios, un hombre obediente, y por eso logró lo que nadie pensaba que lo iba a hacer. Tú puedes hacerlo también. Aprende a ser obediente a Dios. Y para ello tienes que leer la palabra y tienes que meditar en ella y tienes que obedecer lo que ella dice. Que el Señor bendiga su palabra y que Él nos dé la fuerza suficiente para que realmente podamos ser obedientes a tal extremo de que todo lo que hacemos es porque el Señor nos ha dicho que lo hagamos. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, nos alegramos nuevamente cuando vemos esta experiencia tan importante de Caleb, también de Otoniel, hombres que fueron íntegros delante de usted, que fueron obedientes a su mandato y que cumplieron exactamente como usted les estaba pidiendo que hagan las cosas. Señor, que ese ejemplo no solamente lo grabemos en nuestra mente, sino que lo practiquemos, de tal manera que nuestra vida sea agradable delante de sus ojos en todo momento. Señor, nos ponemos en sus manos, suplicando que nos dé la fuerza suficiente
la inteligencia suficiente para poder entender y cumplir su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos. Amén.